De pequeño siempre me han gustado las películas de aventuras, así que cuando conocí Indiana Jones inmediatamente me enamoré de esa saga. Lo mismo me pasó con Piratas del Caribe, y ahora como adulto me encuentro esperando una saga parecida que me haga recordar los viejos tiempos. Y es allí cuando veo la portada de Uncharted, una película de aventuras basada en un videojuego y con 3 actores que a mi parecer son buenos, así que me pregunté qué puede mal ir sal. Quedé como... Es complicado, porque así como hubo muchas cosas que sí me gustaron, hubo otras que no. Y es por eso que si quieres saber cuáles son, es importante que te pongas cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y el día de hoy hablaremos de Uncharted fuera del mapa. En la entrega anterior de esta serie de videos hablé sobre el documental El estafador de Tinder y expliqué cómo a mi parecer la sociedad actual ha influenciado en la mentalidad de las mujeres a la hora de elegir pareja. Así que si te interesa el tema porque está picante, te voy a dejar el link por aquí arriba. Ya sabes, para que lo veas después que termines este video. Antes de comenzar, también es importante aclararte que mi visión es la de alguien que no jugó los videojuegos y estoy 100% seguro que represento a la mayoría de las personas que vieron esta película. Además que lo que diga está basado en mi opinión personal, mía. Puedes estar de acuerdo o no, pero si eres susceptible a la opinión de otros, no sé qué haces viendo este tipo de videos. Ahora sí, sin más dilación, vamos a la acción. A ver, cerebrito, ¿quién es? Fernando de Magallanes, el primero en darle la vuelta al mundo. No, Magallanes no pudo darle la vuelta. Él solo se quedó el crédito. Para comenzar, hablemos del argumento principal de esta película, la cual está basada en un evento histórico real, pero mezclado con fantasía, comedia y aventura. Y para eso tenemos que remontarnos al siglo XVI, donde Fernando de Magallanes inicia una expedición financiada por la corona española, con el fin de abrir una ruta comercial con las Islas de las Especias, las actuales Islas Molucas en Indonesia. Pero completando esta expedición no solo abrirían una nueva ruta comercial, sino que registrarían el primer viaje alrededor del mundo y confirmaría la teoría de Aristóteles sobre una tierra esférica. Pero esta expedición no fue aventuras y rosas, sino que fue un evento manchado de sangre, y de los 5 barcos con 239 hombres solo regresó a España el buque Nao Victoria, dirigido por Juan Sebastián Elcano junto a 17 hombres. Sí, solo 18 sobrevivientes, y entre los fallecidos estaba el mismísimo Fernando de Magallanes, el cual murió en Filipinas antes de completar su viaje. Pero lo cierto es que lo que conocemos de esta travesía es lo relatado por los sobrevivientes e historiadores. Pero un viaje que duró 2 años, 11 meses y 17 días, un viaje donde murió tanta gente, seguro tiene muchos misterios que nunca conoceremos. Y justo aquí inicia esta aventura, con Tom Holland interpretando a un joven llamado Nathan Drake, suspendido en el aire y cayendo de un avión en una épica escena donde por alguna circunstancia está siendo perseguido. Y aunque aún no sabemos lo que está pasando, a mí me parece que este es un excelente inicio. Sin embargo, la historia nos lleva 15 años en el pasado, donde nos muestra que Nathan y su hermano Sam están muy familiarizados con la historia de Magallanes, y Sam está seguro que Magallanes en su expedición buscaba oro y riqueza, y como murió antes de volver, seguro ese oro se encontraba en algún lugar perdido o escondido. Por eso planea robar el primer plano del mundo que fue resultado de esa expedición. Pero para su mala suerte son encontrados, y por ser esta la tercera vez que son capturados, a su hermano Sam, por ser el mayor, debe quedarse en custodia de la policía, mientras que Nathan deberá quedarse en el orfanato en modo de castigo, pues estos 2 jóvenes son huérfanos. Pero Sam no pretende ir con la policía, es por eso que decide escaparse por una ventana. Pero antes de eso se despide de su hermano, con la promesa de que algún día volvería por él, y dejándole un anillo que pertenecía a su antepasado Sir Francis Drake, el cual decía en la inscripción: la grandeza nace de pequeños comienzos.
Hasta los momentos podrás estar de acuerdo conmigo en que es una historia interesante con una trama interesante. Pero Nathan no vuelve a ver a su hermano y 15 años después, trabajando como bartender y robando a sus clientes a escondidas, se consigue con un sujeto llamado Victor Sullivan, protagonizado por Mark Wahlberg, un cazador de fortunas que trabajó anteriormente con Sam, el hermano de Nathan. Este hombre no solo es un ladrón experto, sino que también está rastreando el tesoro escondido por la tripulación de Magallanes, explicándole a Nathan que Sam desapareció tras ayudarlo a conseguir el diario de Juan Sebastián Elcano, el diario en el cual deben estar contenidos todos los acertijos para dar con el tesoro de Magallanes. Sullivan piensa que sin Sam, solo su hermano podría ayudarlo a descifrar todas las pistas, así que lo convence para que trabaje con él, y juntos acuden a una subasta para robar una cruz de oro, que es una de las 2 llaves que son la clave para encontrar el tesoro, encontrándose allí con los villanos de esta trama: Santiago Moncada, protagonizado por Antonio Banderas, y Joe Braddock, por Tati Gabriel. Moncada piensa que el oro le pertenece porque su familia financió la expedición original, por eso contrató a Joe, así que durante la subasta, Nathan, en una escena muy divertida, logra crear una distracción para que Sullivan robe la llave. ¿Cuál es tu plan ahora? Bueno, al menos aquí no me van a alcanzar, par de panzones. Oye, Trent, Addison me pidió que la llevara a la bóveda. Así que con la llave y el diario viajan hasta Barcelona, España, y lo primero que pensé fue: tengo que visitar ese lugar algún día en mi vida. Allí se consiguen con Chloe Fraser, una joven cazarrecompensas que también había trabajado con Sullivan y posee la segunda llave, y para sorpresa de todos también es ladrona profesional, robándole la llave de Nathan sin que éste se diera cuenta. Pero después de una persecución, ella decide trabajar con ellos, dado que Nathan es el único que parece saber cómo descifrar el uso real de las llaves de Magallanes. Y allí la trama nos dirige hasta la familia Moncada, donde Santiago se enfrenta a su padre, dado que este no considera a su hijo digno de heredar su fortuna, por lo cual tiene pensado donar la riqueza familiar. Pero antes de que esto suceda, Santiago le ordena a Braddock que lo mate, y justo aquí comienzan mis problemas con lo que estoy viendo. Se supone que Antonio Banderas, a mi criterio, es un buen actor, pero hasta ahora como villano de verdad siento como que falta algo. Bueno, no solo él, hasta ahora no siento que sea relevante ninguno de los villanos, realmente las cosas como son. Bueno, la trama lo lleva hasta la iglesia María del Pino, donde se supone que debería, según el diario, estar escondido el tesoro, descubriendo en esta travesía una cripta secreta detrás del altar. Pasan por una discoteca, sí, una discoteca, y llegan hasta el final donde usan la llave, consiguiéndose con una trampa que inunda el lugar, mientras esperan que Sullivan abra la puerta desde arriba. Pero ellos a lo largo del camino fueron perseguidos por Braddock, quien embosca a Sullivan, y tienen una contienda mientras los demás están por ahogarse. ¡Sully! ¡Rápido! Cállate, lo estoy resolviendo. ¿Qué está pasando? Será más tardado de lo que creí, niño. Dándonos cuenta que los villanos de esta trama simplemente están allí porque sí, porque alguien tiene que ser la piedra en el zapato de esta aventura, pero no porque realmente su presencia sea algo de temer, sino porque necesitamos villanos, y ya, fin. Punto. Dándonos por lo menos a mi criterio la sensación de que ¡qué fastidio! Ahí está ella otra vez. En fin, entran en una vieja bodega romana donde piensan que está el oro, pero en vez de eso se consiguen con el verdadero mapa que muestra que el oro realmente está en Filipinas. Pero Chloe los traiciona robando el mapa y las llaves. Después de eso, Sullivan le confiesa a Nathan que su hermano debió morir a manos de Braddock el mismo día que consiguieron el diario, enterándonos también que en realidad Chloe siempre había estado trabajando para Moncada. Al final, a pesar de sus diferencias, Nathan decide continuar con el viaje para honrar la memoria de su hermano, mientras que Moncada y su grupo van en el avión hasta el lugar, pero dentro del avión Moncada es traicionado por Braddock y lo mata, dejándola a ella como la única villana. Y yo dije, ¿ya? ¿Eso fue todo lo que hizo Antonio Banderas aquí? Sinceramente, por ser él, tenía la esperanza de que poco a poco mejorara su papel, pues es el único villano con algo de trasfondo por lo del tema de la familia Moncada y todo eso. Pero no, simplemente muere ya.
Bueno, Nathan y Sullivan se habían infiltrado para poder recuperar el mapa, todo esto mientras que Braddock y sus hombres estaban buscando a Chloe para matarla. Pero al ver a Braddock, Nathan la confronta exigiendo justicia por la muerte de su hermano. Al final él termina soltando los recursos que estaban dentro del avión, provocando toda la maravillosa escena que vimos al principio de la película. Sullivan había huido del lugar, mientras que Chloe y Nathan caen en picada, pero juntos logran aterrizar con vida. Ellos se unen nuevamente, dándose cuenta que el mapa que tiene no da la ubicación exacta del tesoro, pero Nathan cree que con las pistas que su hermano le dejó en las postales podría descubrir exactamente qué es lo que falta, dándose cuenta después de muchas horas que las llaves son un compás para dar con las coordenadas en el mapa. Pero inseguro de las intenciones de Chloe, Nathan decide dejar a la vista coordenadas falsas, las cuales al día siguiente ella toma y se va, traicionando nuevamente a Nathan. En fin, Nathan se dirige a las coordenadas reales, pero es visto por Braddock, quien de toda la isla está convenientemente cerca del lugar, y justamente se da cuenta de que Nathan está cerca para perseguirlo. Nathan también es conseguido por Sullivan, el cual lo había rastreado por las coordenadas GPS que le había puesto en su teléfono anteriormente. En fin, Braddock aparece con su equipo otra vez, y a ellos no les queda más que esconderse. Mientras esto pasa, Braddock decide llevarse a los barcos por aire. Ay, ¿es en serio? ¿Se lleva los barcos por aire? ¿Y a nosotros? ¿Cómo que nos está llevando por aire? Y mientras esto ocurre, consiguen poder recuperar uno de los barcos, con una de las escenas de acción muy bien logradas en esta aventura, al mismo estilo de Piratas del Caribe. Uno de los barcos termina colapsando con una roca, pero Braddock en el último minuto logra salvarse. El que sí no lo logró fue el único villano que, aunque nunca nos dio miedo, sí logró sacarnos unas risas, y dejándonos para la posteridad unos cuantos memes. Ya te pillé metiendo la pata, no quieras jugar con los grandes, la has liado parda, chiquitín, se te ha ido la olla, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo dijo? ¿Me saliste comediante, chorizo? No, ya entendí. Sex on the beach. ¡Me voy a morir! Así que Braddock consigue anclar el barco mientras intenta recuperar el avión. Al final, para poder salvar a Nathan, Sullivan no le queda más que golpear a Braddock con el bolso lleno de oro que tenía, cayendo el agua y encima de ella el barco, dándonos a entender que se murió, que por el bien de esta película esperemos que sí. En fin, el barco termina hundiéndose y es imposible para ellos recuperarlo, dado que por el escándalo las autoridades filipinas llegan hasta el lugar, perdiendo toda la posibilidad ahora de tener el ansiado oro. Ya escapando se dan cuenta de que Chloe está por ahí con las coordenadas equivocadas. En eso Nathan le muestra a Sullivan que había escondido en su bolsillo algunas piezas de oro, así que no todo estuvo perdido y todos vivieron medio frustrados por siempre. Ya va, un momento, una escena final nos muestra que en realidad el hermano de Nathan no murió, escribiendo en una postal una advertencia para su hermano. Pero si aún nos queda alguna duda sobre si planean sacar una nueva película, nos entregan una escena final post crédito, donde podemos asumir que Nathan y Sullivan tendrán una nueva aventura. Este es el bueno, niño. ¿Estás listo? Sí. Ok. Aquí es nuestro fin. En líneas generales sí me gustó esta película, pues a mi parecer la trama que estaba alrededor de los protagonistas era divertida y me dio esa sensación de una película de aventuras, al viejo estilo de las películas de Indiana Jones, y me pareció que el dueto de Tom Holland y Mark Wahlberg le da ese toque especial. Sin embargo, algo que sí le quitó mucho, casi un 50% de esta película, fueron los villanos, dado que su antagonismo fue casi nulo, y cuando aparecían era algo que en vez de dar miedo más bien causaba fastidio, y en ningún momento tuve la sensación de que los protagonistas se encontraran en peligro, que me parece algo realmente importante para poder generar suspenso. Pero por suerte todos murieron en la trama, así que en caso de una secuela sería un punto que fácilmente pudieran arreglar. Otro punto a tener en cuenta es la opinión de aquellos que jugaron los videojuegos, porque aunque a mí me pareció que los protagonistas principales estuvieron bien, esto no quiere decir que su personalidad se adapte a lo de los personajes originales. Solo los que jugaron los videojuegos lo sabrán. Pero lo más importante, ¿qué piensas tú? ¿Te gustó esta película? Te invito a dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Pero recuerda, tienes que ser educado y expresarte con propiedad.
Por último, no me queda más que pedirte que si te gustó este video no te vayas sin dejarme tu pulgar arriba y también tu suscripción. Recuerda que es la mejor forma que tienes de apoyarme. Y después de eso ve este video que te dejo por aquí o este otro que te dejo por acá. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!